Muy buenas noches. Vamos a comenzar con el programa, con un panel sobre la situación política que se ha presentado a raíz de que muchos candidatos o precandidatos de la oposición han salido al ruedo político a declarar que quieren ser presidentes. De hecho, Margarita Cedeño lo dijo textualmente en este video. Trabajaré con convicción, pasión y energía para ser la próxima presidenta de la República Dominicana, tu presidenta. Mientras los otros, Abelito Martínez como Francisco Domínguez Brito, no lo han dicho tan directamente, pero han hecho el ejercicio de la oposición, mostrando habilidades no solo para decir lo que ellos entienden que está mal, sino para ir creando su propia estructura, tanto a lo interno como a lo externo. Se han ido a Estados Unidos, van a barrios y todo el mundo sabe de que realmente están haciendo lo suyo. La Junta Central Electoral acaba de lanzar un comunicado esta semana diciendo que no va a permitir ninguna campaña a destiempo. Y mientras Leonel Fernández establece que él no ha estado en campaña, sino estructurando su partido. Lo mismo podría ser y decir el presidente Abinader, que ya todo el mundo está diciendo que está buscando la reelección. Y si hace presencia pública, inauguraciones y en lo demás, es parte de su ejercicio. Es un debate que va a tomar ahora un tiempo, mucho tiempo de definir. Y por eso tenemos a este foro. Bueno, para este foro tenemos a Rosario Espinal, politóloga, Luis Vargas, diputado del PLD, Cándido Mercedes, representante de Participación Ciudadana, y Guillermo Peña Capellán, abogado y politólogo. La pregunta que vamos a hacer es si realmente estos precandidatos están en un calentamiento o están ya en una campaña. Rosario. Lo que la ley le permite a esos aspirantes a precandidaturas es hacer proselitismo dentro de sus partidos, es decir, un proselitismo que es más bien organizativo, de forjar estructuras, pero sin que incluyan en eso campaña publicitaria pagada, bandereo, nada de eso, de desfiles, nada de eso pueden hacer, mucho menos en espacio público. La ley es muy explícita en ese sentido. Ahora bien, ellos sí pueden hacer trabajo de proselitismo dentro de sus partidos, pero esa es una zona gris. Yo no estoy diciendo esto como que es algo sumamente claro. De hecho, la Junta Central Electoral tiene la posibilidad ahora de aplicar la ley para que se desarrolle entonces un debate en el país acerca de qué es lo que significa la ley de partidos y la ley electoral. O sea, ¿qué significa estar en campaña o qué significa estar en precalentamiento? Cándido Mercedes, su participación sobre este asunto. Sí, fíjate, Nuria. Decía alguien, Todd Ross, que la parte más difícil del ser humano de aprender no consiste en no aprender algo nuevo, sino lo difícil para el ser humano es abandonar las ideas viejas. Y eso es lo que pasa con la partidocracia dominicana. Tenemos una ley, dos leyes que duraron mucho tiempo, dos leyes caracterizadas por la medianía, por la mediocridad. Pero aún así, esas son las dos leyes. Y la ley del partido político, en su artículo 41, 43, 46, 78, prohíbe la campaña y establece de manera meridiana que en el mes de julio, el primer domingo del mes de julio, previo a las elecciones, es decir, del 2003, es que hay pre-campaña interna. Y si hay primarias en el partido, en el mes de octubre del 2023. ¿Qué ocurre? Que la partidocracia nuestra se quiere mover con el mismo libreto de 70, 80, que si ustedes quieren le dio éxito, pero ya tenemos normas y tienen que cumplirlas. Perfecto, pero en este caso vamos a saber y vamos a poner los nombres a cada uno. ¿Quién es que está en pre-campaña? Guillermo, ¿tú sabrías decirme quién está ya en campaña o en pre-campaña? De manera explícita, Margarita Cedeño en un video hizo alusión a que va a ser candidata presidencial. En ese sentido,
Por eso se ha generado este debate, porque la ley no permite que en los medios de comunicación y en las redes sociales se promueva este tipo de videos. Entonces ahí hay que ser explícito, la Junta Central Electoral por eso reacciona. Ya. Diputado Vargas, ¿piensa usted que ya el presidente Abinader, según dicen, está en campaña y que por eso se están adelantando los demás, porque si no estarían en desventaja? ¿Su opinión? Bueno, yo creo que el que esté en campaña política perfectamente es el presidente Luis Abinader. Una campaña política mediática donde anuncia muchas cosas y no hace nada, y donde le tiene una ilusión y esa ilusión se la transmite al pueblo dominicano, pero en realidad el gobierno está paralizado, un gobierno lamentablemente lastimando la costilla de los pobres de la República Dominicana. Y ahora, cuando salen al ruedo político interno, los jinetes del PLD, pues quiere atacar a la Junta Central Electoral, porque eso es dirigido, no es otra cosa, para que entonces la Junta llame la atención precisamente al PLD, no es a más de nadie, es al Partido de la Liberación Dominicana, que ellos tenían un libreto preparado para destruirlo, pero ya ven que no estará destruido, que el PLD está ahí, que está vivo y que tiene una oferta electoral muy variada, que es una oferta que es fácil de comprar y de vender. Y por eso es esto, no es otra cosa. Lo que la Junta ha salido a decir es precisamente por el ataque que le tiene el gobierno a la Junta Central Electoral. No es otra cosa, porque yo les pregunto a ustedes han visto un anuncio, por ejemplo, de Abel Martínez diciendo que quiere ser candidato en la televisión? Ustedes lo han visto en las redes electorales. Ustedes han visto algo alusivo a que se esté vendiendo hacia afuera un candidato del Partido de la Liberación Dominicana. No, nosotros tenemos precandidatos. Por eso, Rosario, es como muy delicada la línea, muy frágil esa línea de saber si se está ya en campaña o es solamente un calentamiento normal que no se puede evitar. Esa línea fina, ¿cómo se puede distinguir? ¿Cómo la Junta lo puede distinguir? ¿Cómo puede procesar? ¿Podría procesar a alguien? No, la Junta no podría procesar a nadie y sería sumamente complicado políticamente. Lo que sucede es lo siguiente: uno puede usar la palabra campaña en un sentido amplio. Calentamiento, campaña, como se quiera. En ese sentido, usándolo en un sentido amplio, todos están en campaña. El presidente Abinader, varios ministros de su gobierno, Leonel Fernández, Margarita Cedeño, Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, y esperen más. Entonces, eso es inevitable, porque nadie puede obligar a todos ellos a encerrarse en su casa a esperar que llegue la proclama oficial de la Junta Central Electoral. ¿Qué es lo que puede hacer la Junta Central Electoral? Monitorear de manera que no se hagan actos muy específicos que son propiamente del periodo oficial de campaña, tales como manifestaciones en espacios públicos, tales como publicidad pagada en los medios. Ese tipo de cosas lo puede monitorear y la Junta Central Electoral. Pero fuera de eso no, porque entonces estaríamos en un sistema que estaría cercenando sobre todo a la oposición, porque el dineral que gasta el gobierno, no solo todos, y ese es un tema que nunca se ha abordado adecuadamente en el país. Todos los gobiernos gastan una millonada en publicidad y esa publicidad beneficia al gobierno de turno, quien sea que esté. Entonces no se le puede pedir a quien esté en la oposición, quien sea que esté en un momento X, que se siente en su casa a esperar 3 meses antes de las primarias o 3 meses antes de las elecciones. Lo que sí se puede imponer y monitorear es ese tipo de publicidad pagada y utilización de espacios públicos, caravanas. Eso puede. Como ha cambiado todo ya, cada uno de ellos tienen, muchos de ellos tienen en sus redes una cantidad impresionante de personas que ya no tienen por qué
pagar, sino solo utilizar su Facebook, su Instagram o su Twitter, y ya están haciendo publicidad desde su propia plataforma. Mercedes Cándido, ¿Participación Ciudadana va a seguir los pasos, va a tener control, le va a dar seguimiento a esto para que se cumpla la ley? Sí, se está discutiendo para darle monitoreo a los partidos políticos para que no se salgan, como dice Rosario Espinal, porque es muy difícil la sutileza entre proselitismo y campaña. Ahora, la ley lo establece de manera taxativa. Entonces, tú no puedes hacer publicidad mediática en los medios tradicionales, ni hacer mítines, ni nada de eso. Ahora, tú no puedes impedir el proselitismo per se. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da la vida y la democracia a los partidos políticos, moverse con sus militantes. Ahora, tenemos que hacer un esfuerzo para que no desborden todo aquello. Con ese llamado de la Junta, creemos que ellos van a hacer un esfuerzo por manejarse de manera más clara, porque la ley está ahí y entonces hay sanciones. En el artículo 280 de la Ley de Régimen Electoral, numeral 8, establece claramente la sanción. Y entonces la ciudadanía debe empoderarse para ayudar, porque una sociedad que no ha salido de una crisis de la pandemia no puede involucrarse en campaña política así. El miércoles, Monchi Fadul decía que ellos no están violando la ley porque ellos lo que tienen es no precandidatos, sino aspirantes. Pero acuérdense que en el Congreso José Joaquín Vidó Medina, terminándose el Congreso, ahí mismo, 7 precandidatos fueron visibilizados por la alta dirección del partido. Bueno, pero eso no es un pecado, o Guillermo, eso es un pecado que se viabilicen, que se dejen ver los precandidatos. Eso tampoco es un pecado. Tampoco fue un pecado que Margarita dijera, yo quiero ser presidente. Eso tampoco es un pecado. ¿O sí es un pecado? Lo que pasa es que la ley de partidos establece de manera específica cuándo inicia una pre-campaña y cuándo inicia una campaña. Se acaba de decir. Ella, por ejemplo, no ha iniciado ninguna pre-campaña. Ella dijo, señores, quiero ser presidente. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, está diciendo precisamente que quiere ser candidata a la presidencia y de manera explícita. Y eso, obviamente, es campaña. O sea, hay un video que está circulando por las redes sociales, se difunde en los medios de comunicación ese video, y eso es campaña electoral. No hay otra forma de llamarlo. Por eso la Junta... Ella tal vez fue más sincera que, por ejemplo, que Abelito, que el mismo Domínguez Brito, que están en campaña, no lo dicen directamente, pero todo el mundo sabía que eran la oposición, estaban haciendo la oposición para ir colocándose, ¿o no? O fue más directa, y precisamente porque fue más directa, entonces ahí la ley es muy específica en decir que no puede, el órgano electoral debe decir que no puede decir que es candidata presidencial, porque ahí ya lo está haciendo de manera específica. El diputado establece que esto es como una maniobra de la Junta con el gobierno. Yo pienso que esos tiempos, diputados, ya pasaron. Tenemos una Junta bastante independiente y yo no creo que eso sea una maniobra del PRM para evitar que el PLD o la Fuerza del Pueblo puedan seguir haciendo su campaña o precalentamiento o estructuración o como usted quiera llamarlo. ¿Usted cree que es como usted dice? Yo creo que nosotros estamos viviendo aquí lo que está viviendo Nicaragua en estos momentos. Eso sí es lo que yo creo con el presidente Luis Abinader, que cree que solo él puede estar en los espacios públicos y manifestando todo lo que quiera, con falacias que no cumple ante la población. Yo creo que lo que hay que revisar, y le pido a Participación Ciudadana que revise precisamente, son a las instituciones del gobierno, que esté encima de ellos, que las instituciones del gobierno como sector agropecuario, como obras públicas, como educación, donde hay casos que yo creo que honestamente tienen que rendirle cuenta a la población porque hay problemas graves en ellos, y no estarse metiendo en lo interno del partido. Lo que pasa en estos momentos es que el fenómeno
que se ha despertado en el Partido de la Liberación Dominicana y que Margarita le puso la tapa al pomo cuando también despierta, ¿verdad? Eso tiene con mucho cuidado al presidente de la República, que ustedes saben que quiere reelegirse. Aquí ya los partidos políticos todos tienen su candidato. La Fuerza del Pueblo tiene un candidato que es Leonel Fernández. Aquí todo el mundo sabe que el que va a ser candidato del PRM es el presidente de la República. Pues entonces el PLD está en busca de su candidato y lo está haciendo de una manera que no infringe la ley. Y eso lo tiene mortificado por las grandes motivaciones que hay dentro de este partido que repercuten en la sociedad civil, con Abel principalmente. Rosario, quizás a los precandidatos del PLD y de la oposición, pero sobre todo del PLD, no le convenga sacar mucho la cabeza en estos momentos, porque tan solo hace un año que fueron poder y no pueden achacarle mucho a este gobierno, sobre todo si tuvieron 8 años y después Leonel con, bueno, en total 16 años. El que salgan a hacer oposición en este momento, quizás a ellos no le convenga mucho. No, si no le conviene mucho, la gente es la que va a reaccionar. Yo, la verdad, creo que las democracias electorales generan un activismo político permanente. El que no quiera oír política, que se ponga a ver deportes, que vea series, que haga otra cosa. Pero en las democracias electorales hay política constantemente. Lo que la ley puede hacer, eso sí, y yo estoy de acuerdo, la ley puede regular determinados tipos de actividades propias de campaña para un tiempo específico, como creo yo que ha sido la intención en las leyes que se aprobaron de partido y electoral. Pero querer controlar la actividad política, el activismo político, sea del lado del gobierno o del lado de la oposición, es prácticamente imposible, y mucho menos con las redes sociales que dominan hoy la comunicación, porque todo el mundo tiene una cuenta de algo o cuenta en todas las redes celulares, y si no la hace el aspirante, la hacen sus seguidores, y si sus seguidores lo hacen, ¿cómo lo vas a controlar? Entonces realmente hay que aceptar que en las democracias electorales hay activismo político de todas las partes constantemente, y eso es parte del sistema, y qué bueno, porque sería peor tener una apatía generalizada, sería peor no tener personas que aspiren, sería peor no tener conversaciones políticas en la sociedad. Todo eso enriquece la democracia. Ahora bien, ya la ley lo establece. Hay determinados tipos de actividades que sí tienen un impacto en la vida pública, como caravanas, bandereos, musicones, ese tipo de cosas, sí. Regúlelo y háganlo meses de campaña. Cándido, para ir yo aclarando, por ejemplo, muchos precandidatos del PLD han ido a barrios a dar la mano, a tener reuniones en clubes, han ido a Estados Unidos, a Nueva York específicamente, o a Boston. Eso se puede ver ya como una precampaña, ¿no es verdad? Sí, eso es una precampaña. Eso es una precampaña, claramente. La sutileza puede estar, voy a ser honesto, en lo de Leonel Fernández, porque es cierto que él es el presidente de su partido, y es cierto que el partido es nuevo. Entonces eso también se le puede decir a Abinader, que si sale aquí, que si sale No, acá, porque es el presidente del partido y el presidente del país. Y en tanto presidente del país, tú no puedes diferenciar claramente cuando es campaña o es presidencial. Ese no se le sanciona. Tiene su ventaja y su desventaja por ser el presidente de la República. Bueno, pues ya, Guillermo, oíste a Rosario en el sentido de que va a ser muy difícil determinar eso, y que casi, aunque ella no utilizó esa palabra, sería dentro de una democracia no permitir que la gente se exprese o que pueda decir lo que piense y hacer lo que quiere, es casi una dictadura. O sea que habría que revisar algunas partes de la ley para tener cuidado con eso. Sí, que yo pienso que si bien es cierto que estamos en una democracia y no se le puede impedir a las candidaturas, a los candidatos, las candidatas a decir lo que piensen, yo creo que hay reglas, y por eso tenemos
la ley de partidos y la ley electoral y establece cuáles son los tiempos de campaña. Entonces, en esos tiempos, todos los partidos políticos deben estar conforme a esos tiempos y los medios de comunicación también. Incluso la ley electoral establece la obligatoriedad de que la Junta Central Electoral haga un reglamento para regular los tiempos en los medios de comunicación y eso nunca se ha hecho. Pero recuerde, Guillermo, que lo dije yo, lo dijo Rosario, la parte de las nuevas formas de comunicarse que son las redes, esas no están incluidas. Se puede ganar una presidencia a través de Instagram o se puede ganar una presidencia a través de Twitter. Sí. La misma ley electoral establece el tema de los medios de comunicación y otros medios afines que debe reglamentar. En el artículo de la ley electoral lo establece. O sea que debe haber una sanción o una multa o algo, pero la ciudadanía espera una reacción de la Junta. Diputado Vargas, estábamos hablando con Rosario de que posiblemente los candidatos del PLD todavía no le convenga mucho sacar la cabeza y se lo preguntaba a ella, pero se lo quiero reiterar a usted, porque la verdad es que solo hace un añito que se fueron y dejaron el país como lo dejaron. Todavía ellos nos pueden decir este gobierno, porque todavía tenemos que decir y el otro gobierno y el pasado, ¿entiendes? ¿Sabe? Entonces tal vez a ellos no le convenga mucho hacer esa oposición a destiempo, según la ley. Parece ser que al que no le conviene que salgan a trabajar los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana es precisamente al gobierno. Y por eso es la censura, no por otra cosa. Porque sí, los precandidatos que tenemos nosotros, que están haciendo un trabajo interno, tienen cómo decirle al pueblo por qué tienen que volver al poder. Porque si hay una cosa que podemos decidir nosotros, es la gran obra de gobierno que hizo el presidente Danilo Medina, una obra amplísima que no se había hecho nunca en la República Dominicana. Y los hechos están ahí. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a poder salir ahora? Al contrario, si hay alguien que puede exhibir una obra de gobierno, somos nosotros y son esos precandidatos que están ahí. Y por eso salen a la calle y por eso ha renacido la esperanza en el pueblo dominicano con esos precandidatos. Y ese es el miedo que tiene el gobierno a ellos. No es otra cosa. Pero es que no hay censura. Cuando se quiere aplicar, si la ley establece, prohíbe la precampaña, no podemos hablar de censura. Estamos hablando de aplicar la ley. Entonces la palabra censura aquí no aplica. Es que nosotros no estamos hablando, es que nosotros no estamos fuera de la ley. No estamos fuera de la ley, nosotros simplemente estamos usando un mecanismo que la ley nos permite, que es promover dentro de nuestros espacios. Nosotros no tenemos una bandera exhibiendo, nosotros no tenemos un anuncio en el periódico, nosotros no tenemos un anuncio en la radio ni en la televisión. Entonces nosotros nos permite la ley que nosotros podamos andar pueblo por pueblo dentro de nuestra militancia y enseñarle lo que quieren ser lo que van a ser los futuros precandidatos y que van a ser por ente el nuevo presidente o el nuevo presidente de la República. Rosario, en eso el diputado tiene mucha razón. A lo interno del partido, los candidatos y los precandidatos tienen que moverse. Entonces, cuando se hace así, se puede confundir la cosa, pero tienen todo el derecho a movilizarse dentro de su partido. Claro, y no hay movilización exclusivamente dentro de su partido. Eso también es una falacia o una fantasía. Por eso es que yo considero, cuando yo escucho que están hablando de la ley, yo digo, pero bueno, ¿y si la ley dice que los partidos no pueden, que los aspirantes y los partidos no pueden hablar hasta que declaran la campaña? Entonces, básicamente estamos hablando de una censura política. O sea que la ley hay que interpretarla bien. Y por eso yo decía al principio del programa que es bueno que la Junta Central Electoral tome la ley y la aplique. Porque si la aplica, vamos a ver qué es bueno en la ley y qué no es bueno en la ley. Entonces, pero hay que considerar, Rosario, que esas dos leyes fueron hechas en el Congreso por los partidos políticos. No vino. Sí. Aunque pero la calidad de una ley se conoce cuando se aplica.
Ahí es cuando se conoce la calidad de una ley. Entonces, si esas leyes electoral y de partidos significan, y solo lo estoy planteando como pregunta, si significa que hay que callar a todo el que aspira, sea del PRM, sea del PLD, de la Fuerza del Pueblo, de donde sea, entonces yo creo que es una mala ley y tendrán que revisarla, porque en una democracia no se puede callarle la boca a nadie, porque hay libertad de expresión y hay libertad de asociación. Entonces, pero en una democracia hay también, en una democracia hay normas y hay reglas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cuáles son esas normas que se pueden derivar de la ley, que sí son aplicables y no constituyen una violación a los derechos políticos de todo el mundo? Entonces, por eso yo señalaba, y estoy de acuerdo con que no se permita publicidad formal hasta que se declare oficialmente abierta la campaña, que no se permitan actividades masivas, que no se permita bandereo oficial en las esquinas. O sea, hay una cantidad de medidas que son regulables. Estoy totalmente de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es con la otra interpretación de que hay que callar las aspiraciones, porque aspiraciones habrá de todos los lados. Rosario, yo estoy muy de acuerdo contigo y me disculpan. Yo creo que este tema fue traído en estos momentos simplemente para sacar otros temas del tapete político, que tiene problemas que tiene el gobierno en estos momentos. Por eso traen esto por los moños, no es otra cosa. Hay temas que se están discutiendo en estos momentos que al gobierno no le conviene discutir y por eso trajeron esto por los moños para ponerlo en el tapete. Pero ellos saben perfectamente qué es lo que están escondiendo detrás de todo esto. Luis, entonces tú me vas a decir que Domínguez Brito no hizo lo que estamos llamando pre-campaña, que Abel Martínez no la hizo. Claro sí, que entonces le están llamando la atención con anticipación. Pueden hacer su proselitismo político a lo interno de su partido. Es como dice Rosario, tú no le puedes impedir que ellos hablen con su militancia, pero tú lo que no puedes hacer es ni mítere, ni valla, ni bandereo, nada de eso. Y se le está diciendo con anticipación para que no se desborden, porque la ley está clara. Esa es la ley con más medianía que yo he visto. De tal manera que ahora, oigan eso, ahora mismo esa Junta Central Electoral, que no tiene ni un año, acaba de someter un anteproyecto de modificación. Y en la ley de partido político, solo en la ley de partido político, hay 36 cambios. No vayamos por ahí, no vayamos por ahí. Mercedes, no vayamos por ahí, que no vamos lejos por ahí. Bueno, yo creo que ya está bastante claro lo que se puede hacer y no se puede hacer. Entiendo yo. Guillermo, ¿está claro o no está claro? Tú lo entendiste, ¿verdad? Está muy claro lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. La ley establece cuáles son las prohibiciones y cuáles son las sanciones. Ahora queda claro en un reglamento que la Junta Central Electoral profundice sobre esto. Muy bien. Bueno, pues ya, como dijo Rosario hace un ratito antes de comenzar, esto va a ser un debate por mucho tiempo. Vamos a estar hablando sobre esto por la necesidad que tienen esos candidatos de salir a la calle, a lo interno o a lo externo, como quiera, pero de salir ya. Así que muchas gracias a ustedes por participar en el foro.